Grupos de ultraderecha poblaron las calles de Varsovia en los otros días, justamente cuando se celebraba una fecha patria, que es la de la recuperación de la independencia por parte de los polacos luego de la Primera Guerra Mundial. La Unión Europea observa el surgimiento de estos grupos racistas con preocupación, con tanta preocupación como observa las pretensiones del gobierno de limitar la independencia judicial. Vemos un informe y lo analizamos. El 11 de noviembre, fecha en la que Polonia celebra la recuperación de la independencia al término de la Primera Guerra Mundial, decenas de miles de manifestantes nacionalistas se movilizaron por las calles de Varsovia bajo el lema "Queremos a Dios", reivindicando la importancia del catolicismo y la identidad polaca. Durante la marcha organizada por grupos de ultraderecha, también se escucharon consignas xenófobas como "Polonia pura", "Polonia blanca", "Afuera los refugiados", cuestionando lo que consideran como un avance del islamismo y la política de acogida a los inmigrantes impulsada por la Unión Europea, firmemente rechazada hasta ahora por el gobierno polaco. Convocada por primera vez en 2009, la marcha ha sumado año tras año la participación de grupos ultranacionalistas de Suecia, Hungría, Eslovaquia y otros países europeos, convirtiéndose en el acontecimiento más grande de este tipo en el continente. En 2013 y 2014, las movilizaciones culminaron con enfrentamientos entre grupos nacionalistas y de extrema izquierda, con decenas de heridos y detenidos. Sin embargo, desde el regreso al poder en 2015 del Partido Nacionalista Conservador Ley y Justicia, las marchas se vienen desarrollando en forma pacífica bajo una fuerte custodia policial. Desde sus dos victorias electorales de 2015 en segunda vuelta de los comicios presidenciales de mayo y en las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año, el partido gobernante, encabezado por el presidente Andrzej Duda y la premier Beata Szydło, aunque dirigido políticamente en las sombras por Jarosław Kaczyński, viene emprendiendo una cruzada en el Parlamento para controlar todos los poderes del Estado, incluidos el control de los medios públicos y una controvertida reforma judicial que neutraliza al tribunal. Constitucional, garante de la preservación de la democracia, un proyecto que la Comisión Europea considera inaceptable. Let me start by saying that an issue pertaining to the rule of law never only affects the country concerned, it affects the whole construction of the European Union. And this is the basis upon which I believe this Parliament's engagement is so important. President Duda also presented two new draft laws on the Supreme Court and on the National Council for the Judiciary. The Commission now analyses very carefully these new draft laws and will follow closely the related developments. At this preliminary stage of our assessment, the Commission already notes that certain issues of these new draft laws could raise serious concerns. A estas leyes se suman otras medidas basadas en su esencia cristiana y tradicionalista, como la prohibición de la fecundación asistida y los anticonceptivos en la salud pública y la limitación de contenidos sobre igualdad en los planes educativos. Obligado por una multitudinaria e inédita protesta de mujeres, el gobierno sí se vio obligado a dar marcha atrás en su intento de endurecer aún más la ley del aborto. A pesar de su sesgo autoritario, el partido gobernante registra una alta aprobación en las últimas encuestas, alcanzando el 45% de los apoyos, impulsado por el crecimiento económico, la reducción del desempleo y un paquete de medidas sociales que incluyen un subsidio de 120 euros al mes por hijo a partir del segundo. Enfrentado desde hace meses con Bruselas por la reforma judicial y su negativa a acoger refugiados, el gobierno de Andrzej Duda acaba de rechazar las sanciones contra Polonia impulsadas por el Parlamento Europeo por no respetar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Varias
veces conversamos sobre la situación polaca. Esto además no es nuevo, no es el primer gobierno ni la primera vez que la Unión Europea mira así con esta inquietud. Lo que pasa es que uno podría preguntarse si esto se da en un contexto diferente, con una crisis en general del liberalismo. No sé cómo lo ves vos, José. Sí, a ver, uno podría decir que la Europa de la posguerra, la Europa occidental de la posguerra y la Europa post caída del muro de Berlín se construyó sobre tres pilares, digamos. Desde el punto de vista político, la democracia parlamentaria; desde el punto de vista económico, el libre mercado; desde el punto de vista cultural, el liberalismo. Me parece que es esto lo que está haciendo crisis. Y uno tiene la sensación de que lo que estamos viendo es cómo resurgen algunas tradiciones, algunas pulsiones que estaban tapadas. Polonia desde siempre fue un país ultracatólico, del mismo modo que Francia es un poco liberal y y tiene una parte muy conservadora, digamos. Vichy ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Entonces la sensación que uno tiene es que esto está resurgiendo, pero me parece que acá hay una particularidad y se veía muy bien en el informe. Eran jóvenes los que estaban en las manifestaciones, no son ancianos nostálgicos de un orden perdido que quieran restaurar, sino que son jóvenes hiperconectados los que están librando estas batallas. El voto a Le Pen en Francia es un voto joven, el voto a la ultraderecha en Alemania es un voto joven o de mediana edad, digamos. No es una cuestión generacional lo que estamos viendo acá. Me parece que es un sistema que está basado, insisto, sobre estos tres pilares que se vienen construyendo desde hace 50 o 25 años, según el caso, y que está haciendo crisis. Es interesante lo que decís de los jóvenes, porque algunos de los análisis lo que señalan es que mientras había expectativas, porque muchos de los jóvenes polacos, una vez que Polonia ingresó a la Unión Europea, muchos de los jóvenes se iban a vivir a países que se suponía que eran más avanzados en materia social, como podría ser Reino Unido. Al regreso, en lugar de estar en ese sentido con una cabeza mucho más amplia, volvieron más rígidos que nunca. Son esos los jóvenes que estaban en la calle. Por eso el tema es cómo lo ve la Unión Europea o qué puede llegar a ser la Unión Europea. Claro, yo le agregaría un capítulo a lo que estaba recién relatando José, que es en esta construcción de la Unión Europea, ¿no? Que es el tema de la crisis del 2008. Sí. Ahí fue un retroceso, una crisis también en esa construcción de la Unión Europea, una crisis de identidad. Muchos dicen, no fue solo económico-financiera, fue política, seguro, pero además de identidad con la propia Unión Europea. Estos países nuevos, digamos, en la integración a la Unión Europea, a Polonia, como el caso de Polonia, en principio se creyó que esto le agregaba diversidad a esa nueva Europa. Y termina convirtiéndose en un dolor de cabeza, porque hoy la Unión Europea ve este nacionalismo reaccionario que tiene Polonia como un problema que le agrega tensión a estas cuestiones que ya tienen cada uno de sus países. Pero además, para la propia Polonia, cada vez se siente menos identificada con una Europa en crisis que seguramente esas ilusiones que vos mencionabas, Inde, de aquellos que buscaban una vida mejor, un futuro mejor en esos países, hoy tampoco lo tienen posibilidad de encontrar. Ustedes se acordarán del famoso plomero polaco, la imagen del plomero polaco cuando entró Polonia a la Unión Europea, ¿no? Pero en vez de facilitarse, digamos, la cuestión no solo hay cada vez más deseos de fronteras, en lugar de pensar en que no hay fronteras, y cada vez están más rígidos con todo lo que tiene que ver, sobre todo con el Islam. Pero el dato paradójico, con respecto a lo que decía Raúl, es que Polonia este año está creciendo a un ritmo más acelerado que cualquier otro desde la crisis de 2008. Polonia tiene un 5.3% de desempleo, es decir, los jóvenes se pueden ver preocupados por la falta de empleo, por ejemplo. En Polonia el problema no es la economía. En Polonia el problema es el velo, es el Islam, son las mezquitas. Recibió el año pasado 1.474 pedidos de asilo. De esos pedidos de asilo, el 14 solamente, 1.474, 14 provinieron de Siria. Esto quiere decir que no es un país que recibe inmigrantes a brazos abiertos. La mayoría de Ucrania y de Rusia, católicos en su mayoría también. ¿Cuál es el mensaje en todo esto? Que bueno, que la ultraderecha surge y baja, surge y baja. Emmanuel Macron pareció ser el final de la ultraderecha en Francia, después la derrota en Holanda, digamos que ofreció otro tanto, luego Austria, en donde puede llegar a formar una coalición de gobierno, y ahora este surgimiento en Polonia, codo a codo con Hungría, es decir, dos gobiernos que evidentemente el gobierno de Polonia hace, digamos que mira al costado cuando se da esta manifestación, con esa reforma judicial que quiere hacer, que va a contramano de la Unión Europea, por un lado, y por el otro lado, el gobierno de Hungría, que
alambra su frontera para que no entren los inmigrantes. Tenemos que decir también, antes de ir a la pausa, recordar algo que ya señalamos, y es que pese a ser el país más católico, no está cerca del Vaticano en su etapa actual. Es decir, a los polacos en este momento el Papa Bergoglio no los representa. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.